El tema de esta predicación: ten cuidado de lo que escuchas. Ten cuidado de lo que escuchas. Hay una palabra clave en el versículo 18 que dice: mirad pues, ¿qué, hermanos? ¿Cómo oís? Entre el oír y el escuchar hay una gran diferencia. El diccionario de la Real Academia define la palabra oír como la capacidad de recibir sonidos o el lenguaje. Por otro lado, la palabra escuchar nos habla de recibir y razonar lo que escuchamos. Sin embargo, cuando llegamos a la Biblia, la palabra es akou, que significa el proceso de entender, escuchar, para llegar a obedecer. Interesante, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos enseña que cuando Jesús nos habla y nos dice que tengamos cuidado lo que oímos, tiene que ver con ese proceso de recibir, pero lo que voy a recibir tengo que ponerlo por obra. Y es así como la palabra de Dios va a ministrarnos esta tarde con la ayuda de Dios. Alguien dijo que escuchar es una habilidad importante, pero que a menudo es muy descuidada. Los buenos oyentes son amigos, sensibles que propician buena compañía. Son buenos maestros y consejeros. Por otra parte, los malos oyentes solo quieren oírse hablar. Y aunque parece que están escuchando, a menudo solamente están planeando las cosas que les gustan. La palabra de Dios nos habla y nos enseña, Salomón particularmente en Proverbios, nos habla acerca de los malos oyentes o la gente que no sabe escuchar. Proverbios 18:13. Vamos a dejar ahí su apartado, póngale su listón a su Biblia. Vamos a ir un poco de introducción o un poco de contexto para poder entender lo que Dios quiere hablarnos. Salomón describe a los malos oyentes en Proverbios 18, versículo 13, dice: al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Y aquí encontramos una palabra muy importante, hermanos. Hay cosas las cuales nosotros escuchamos y pueden ser de bienestar temporalmente, pero Dios quiere que aprendamos a escuchar su voz. Aprender a escuchar la voz de Dios va a trascender en esta tierra, en este mundo y por la eternidad. Amén. La advertencia de Cristo que encontramos en Lucas 8 hace referencia a que tengan cuidado. Dios está interesado en aquellos que escuchan su palabra, en aquellos que Dios quiere mostrarles algo. Y Dios exhortó constantemente al pueblo de Israel a que le escuchara. Esta tarde Dios quiere que le escuchemos. Dios quiere que tengamos nuestro oído atento, que pongamos nuestros sentidos a la predicación de la palabra. No lo busque, pero el Salmo 57 dice: oye, pueblo mío, y hablaré, escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. A lo largo de la historia de la redención, Dios ha estado interesado constantemente a hablarle a su pueblo. Pero tal pareciera que su pueblo constantemente está ocupado en otras cosas. Y cuando se predica la palabra, lejos de estar atento, está pensando en las cosas que dejó o que están pendientes. Dios exhorta, como lo exhortó en el Antiguo Testamento, nos exhorta esta tarde a nosotros a poner todos nuestros sentidos. Ezequiel capítulo 18, versículo 25. Con demasiada frecuencia, Israel falló para escuchar la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 18, versículo 25. Y en el siglo XXI, desafortunadamente, la iglesia también sigue fallando, porque no sabe escuchar. El mensaje de Dios no es considerado con la atención que merece. Ezequiel 18:25, y si dijereis, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, no es recto mi camino,
¿No son vuestros caminos, qué hermanos? Aquí Dios confronta a Israel. Alguien tiene que tener la verdad. O Dios o el hombre. Y seguro que el que tiene la razón siempre es Dios. Y constantemente Dios nos habla que meditemos y reflexionemos que muchas de las consecuencias de nuestras decisiones es porque no hemos aprendido a escuchar la voz de Dios. Muchos de nuestros altibajos que tenemos como cristianos seguramente ha sido porque Dios nos viene hablando, pero somos muy tardos. No tenemos el cuidado de escuchar el mensaje de Dios para nosotros. Y Dios constantemente le habló a su pueblo para que aprendiera y a escuchar la voz de su palabra. Un pasaje más, no lo busque, pero Isaías 39 dice: porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Y cuando un cristiano no escucha la voz de Dios, se vuelve rebelde a la palabra de Dios. No tiene razón Dios. Cuando alguien no escucha la palabra de Dios con atención, se convierte en una persona, según Isaías, en alguien que no quiere oír. Piensa que tiene la razón y que Dios está equivocado. Jeremías 13:10, y aquí sí le pido que me acompañe una vez más. No solamente la nación de Israel fue rebelde, sino que todos los que rechazan la verdad del Evangelio son rebeldes para con el mensaje del Dios Altísimo. Jeremías 13:10. Las personas oyentes que no saben escuchar o que no quieren escuchar la voz de Dios revelan su condición espiritual. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué? La manera como escuchamos, la manera como oímos la palabra de Dios, es el resultado de la condición de nuestro corazón. Si somos rebeldes al consejo de Dios, probablemente es porque el corazón del hombre no está bien. Jeremías 13:10, este pueblo malo, ¿qué hermanos? Que no quiere oír mis palabras. Obviamente al hombre no le gusta que le digan que está mal en lo que está haciendo. No nos gusta que alguien venga y nos diga que estamos mal en las cosas que estamos emprendiendo. Pero si alguien está interesado en nuestro bienestar espiritual, familiar y moral, es Dios. Y el texto dice: pero no quieren oír mis palabras, que andan en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos. ¿Para qué? Para servirles y para postrarse ante ellos. Vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno. A veces con las cosas de Dios se le ponen muchos pretextos, pero para las cosas de afuera sí hay mucha disposición. Y es la palabra que Dios levanta esta tarde. Que tengamos cuidado cómo oímos, porque si no, entonces estaremos equivocando nuestro caminar y nuestro andar en esta tierra. Con eso en mente, vamos a ir a Lucas 8, versículo 16. Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 16. Recordemos que previamente Jesús le hace mención a sus seguidores acerca de la parábola del sembrador. Ese es el contexto. Y después de eso, Jesús hace un reto para que sus discípulos puedan identificarse quiénes son genuinos y quiénes no lo son. Y dice el versículo 16: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que entran vean la luz. Y aquí encontramos una parábola corta, porque eso es una parábola, una ilustración que sirve para enseñar una verdad bíblica. Y Jesús habla de algo que es sencillo. En el tiempo de Jesús, las lámparas se ponía un plato y una mecha encima, tipo vela, y comenzaba a alumbrar. Y Jesús dice: nadie que enciende una luz
la cubre con una vasija. Ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. El propósito de la luz es alumbrar, es guiar, para que nadie se pierda. Y en la Biblia encontramos que la luz representa santidad. Y Dios quiere que aprendamos esta parte. Si Dios te llamó a ti como cristiano, tu vida debe de ser una vida de luz. Amén. Que podamos nosotros con nuestro testimonio alumbrar a otros que se encuentran en obscuridad. No porque seamos mejores, sino que somos guiados por Dios. No lo busque, pero Romanos 13:12 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Los cristianos tenemos que ser personas que alumbren con nuestro testimonio, que alumbremos con nuestra manera de vivir. Y Jesús dice que nadie la oculta, sino que la pone para que alumbre. Y lo que la parábola quiere decir es: si usted ha recibido el mensaje del Evangelio, compártala con aquel que tiene necesidad de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien de Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que visitaste a alguien y le dijiste: Cristo tiene la respuesta a tu problema? Es lamentable y triste que muchos cristianos que tienen la verdad no la compartan con los demás. ¿Cuándo fue la última vez que con un corazón de compasión viste la necesidad de un familiar, de un vecino, de un amigo y le dijiste: Cristo es la respuesta? ¿Para qué tenemos a Cristo en nuestras vidas si no la compartimos, hermano? Porque a veces compartimos otras cosas. Compartimos mensajes, noticias. Pero Jesús quiere que sus seguidores aprendan a compartir la luz del Evangelio de Jesús. Primera de Pedro 2:9, no lo busque, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Si Dios te salvó, si tú eres bendecido por la gracia del Evangelio, comparte del Evangelio con la gente. Amén. Hace tiempo que no vemos hermanos o gente nueva en la iglesia. ¿Quién va a compartirles, hermano? ¿Quién? Nosotros, que tenemos la luz del Evangelio. Si tenemos la verdad de Jesús, vamos a compartirlos con los demás, hermanos. Primera de Tesalonicenses 1:8. Le invito a que me acompañe. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios. ¿Qué, hermanos? En este mundo caído, donde la maldad crece, es necesario que la iglesia predique de Jesús. En este mundo corrompido por el pecado y la maldad, es necesario que el Evangelio se extienda. Sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. ¿Cómo te conoce la gente, hermano? ¿Cómo nos conocen la gente que nos rodea? ¿Por nuestra fe? De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Esta iglesia en Tesalónica sabía que el mensaje de Jesús tenía que compartirse con los demás. Y eso Jesús quería que entendiera en el mensaje del Evangelio de Lucas. Jesús habló acerca de hacer evangelismo. Es una bendición cuando alguien escucha de Dios. Y esta tarde Dios le habla a usted, que probablemente está muy cómodo con su vida cristiana, pero compártala con los demás, hermanos. Capítulo 17 de Lucas 8. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir
a la luz. Y lo que este versículo nos dice es la condición verdadera del corazón. Tarde que temprano lo que el hombre tiene en su corazón saldrá y será conocido. Dios es omnisciente, hermanos, y no podemos ocultar todo lo que Dios sabe de nosotros. Y Jesús le está hablando a aquellos seguidores verdaderos de Jesús que le seguían. Y Él les quería hablarles de lo importante que es tener cuidado con lo que tenemos o con lo que se piensa que se oculta. Porque nada hay oculto que no haya de ser, ¿qué dice, hermanos? Manifestado. ¿Sabe que Salomón, al final, cuando cierra el libro de Eclesiastés, él hace un llamado para que tengamos temor de Dios? ¿Sabe por qué la gente oculta cosas? Porque no tiene temor de Dios. Todo cristiano tiene que ser transparente con su prójimo, con su esposa, con su esposo, con los hijos. No debemos de ocultar nada, hermanos, porque tarde que temprano eso traerá consecuencias. Salmos capítulo 7, versículo 9. Lo que Jesús quiere esta tarde hablarnos es que todo caerá por su propio peso. ¿Cuántos son seguidores de Jesús? Amén. ¿Verdad que sí? Todos amamos a Cristo. No podemos ocultar a nadie nada. Salmo 7:9. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. Porque el Dios justo, ¿qué hace, hermanos? El Dios que hemos adorado esta tarde y que hemos cantado, oh Dios de amor, ese Dios conoce nuestra mente y nuestro corazón. Y Dios quiere que seamos conscientes de ello. Todo saldrá a la luz. El que encubre su pecado no prosperará. Seamos honestos y sinceros con nuestra vida cristiana en esta tierra, hermanos. Amén. Mateo 23, versículo 1. Las palabras de Jesús en Mateo 23, versículo 1, son una advertencia contra aquellos que fingen ser lo que no son. Porque el que oculta algo es porque está pretendiendo ser alguien distinto. Usted debe de entender, hermano, que si usted se congrega en esta iglesia, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Amén. No venimos a perder el tiempo, ni a escuchar un mensaje más. Venimos a conocer de Dios. Amén. Y si hay que corregir, corregimos. Amén. Pedimos perdón y seguimos adelante. Amén. No venimos a perder el tiempo, venimos a conocer la voluntad de Dios. Amén. Mateo 23:1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos. ¿A quién le habló, hermanos? Y si usted, discípulo de Jesús, esta palabra es para usted. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, dos grupos religiosos. Y un religioso es aquel que escucha pero no hace. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, ¿y qué, hermanos? A Dios no le agrada. Y Dios advierte que aquel que dice pero no hace, no le agrada al Señor. Tengamos cuidado con ello. Habrá un juicio que entregaremos cuentas de nuestra vida. Versículo 18 de Lucas 8. Mirad pues cómo oís, porque todo aquel que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener se le quitará. Es una exhortación de Jesús. Que tengamos cuidado cómo escuchamos, razonar lo que escuchamos, y eso que escuchamos tenemos que llevarlo a la práctica, tenemos que dar fruto. No lo busque, pero Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Hemos entrado al 10º mes de este año 2019, y se veía muy lejano, ¿verdad? Hace 10 meses veíamos muy lejano diciembre. Y quizás pensábamos que no íbamos a llegar. Pero a Dios gracias nos ha cuidado estos 10 meses del año. Cuando revisamos ese tiempo, hermanos,
La pregunta que Dios quiere que nos hagamos es: ¿cuánto hemos crecido en esos 10 meses? ¿Hemos madurado como cristianos? ¿Hemos avanzado en nuestra vida cristiana o estamos retrocediendo? ¿Hemos entendido que seguir a Cristo es un compromiso? ¿Hemos entendido que seguir a Cristo es mi deber, es estar teniendo comunión con Él, leyendo la Biblia, orando y congregándome? Porque tenemos que crecer, hermanos, con el paso del tiempo. No podemos seguir siendo los mismos de enero. Sería equivocado que usted siguiera siendo el mismo cristiano de hace 3 meses. Tenemos que ir creciendo, llevando mucho fruto, dice Juan 15. Vamos a buscar la cita. Juan 15, versículo 8. Jesús quiere que seamos personas equilibradas. La palabra fruto significa acción. Juan 15, 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Dios es glorificado cuando los cristianos crecemos, maduramos a la imagen de Cristo. Y seas mis discípulos. Versículo 16 ahí mismo. No me elegisteis vosotros a mí. Sigo en Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis, ¿qué, hermanos? Fruto. Dios quiere que demos fruto. Y que vuestro fruto, ¿qué dice, hermanos? Permanezca. Es decir, que si tú aprendiste a perdonar hoy, sigas viviendo una vida en la cual apliques el perdón cuando es necesario. ¿Qué hogar es perfecto, hermanos? Siempre hay diferencias en los hogares, ¿cierto? Pero nadie abandona el hogar por las diferencias. Sino, ¿qué hacemos? Nos perdonamos, nos abrazamos y seguimos adelante. ¿Cuántos dicen amén? Yo veo aquí matrimonios de 5, de 10, de 15, de 20, de 30, de 40 años de matrimonio. ¿Y sabe por qué está junto? Porque han aprendido a vivir en las buenas y en las malas. Y en las malas a perdonarse y seguir adelante. Eso mismo quiere Dios con nosotros en la iglesia. Que llevemos fruto y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé, dice el versículo. Que tengamos cuidado de ello. Vamos a regresar una vez más a Lucas 18, 19, 20 y vamos a ir terminando. No se corta el mensaje, aunque en su Biblia aparece un título o un subtítulo arriba, pero el momento es el mismo. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Jesús tuvo medios hermanos, hijos de José y de María. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces, respondiendo, les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios. ¿Y qué, hermanos? Es decir, aquí Jesús deja una enseñanza. Por encima de la afinidad familiar, a Jesús le interesa que sus seguidores que escuchan la palabra también la pongan por práctica. Los hermanos de Jesús tienen que ser aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen por práctica. Que seamos gente que pongamos en práctica la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 22. Vamos a leer desde el 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Santiago dice: cuando escuches la palabra de Dios, hay que recibirla como, hermanos, con mansedumbre, diciendo: es para mí. Dios quiere que yo cambie. Dios quiere que yo corrija. Con esa actitud, con mansedumbre, la cual puede salvar vuestras almas, trasciende la eternidad. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Jesús exclamó y dijo: ¿quién son mis hermanos? ¿Quién es mi madre? Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios
y la hacen. Pongamos en práctica, iglesia, lo que Dios nos habla. No solamente aquí, cuando Dios nos habla a través de la predicación, pero también Dios le habla a usted cuando lee la Biblia en su casa. Cuando Dios ora, también Dios le habla a usted. Ponga en práctica ese consejo. También Dios nos habla a través del consejo que nos puede dar nuestra esposa o nuestros hijos. Pongamos por práctica la palabra de Dios. Es lo que esta tarde Dios quiere que nos llevemos en nuestros corazones, que tengamos cuidado con la palabra de Dios que nos está dando. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Jesús resalta la importancia de la obediencia. Tengamos mucho cuidado cómo escuchamos, pero pongamos en práctica la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren obedecer a Dios? Que sea nuestro testimonio una vida de obediencia a Cristo Jesús.